apostólica de esta vida espiritual. Hemos visto cómo Catalina, como mujer de deseos, el deseo en la dimensión contemplativa de la vida, y hoy queremos ahondar en esto del deseo en la dinámica del apostolado, de la misión, de la predicación. Vemos cómo en Catalina el deseo es un solo deseo que se concentra en dos objetivos que se persiguen con igual identidad: la honra de Dios, el honor de Dios y la salvación de las almas. Muy bien. Son como dos dimensiones. La honra de Dios, se relacionan las dos, ¿no? Pero una tiene que ver más con una orientación hacia Dios, la dimensión contemplativa, y otra, la dimensión hacia el prójimo, la dimensión apostólica. En realidad, estos dos objetivos son uno solo, porque lo que Dios quiere es la salvación de todos. La honra de Dios es que el ser humano le ame, le conozca y le ame. Ese es su mayor gozo, su mayor felicidad. Y entonces ayudar a la salvación de la humanidad redunda en beneficio del honor de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Y dice Catalina en una carta a Raimundo, dice así: aquella alma, ya habíamos escuchado esta primera parte, espoleada por el santo deseo, se elevaba mucho más, abría los ojos del entendimiento y se miraba en la divina caridad, en la que se veía y experimentaba que estamos obligados y debemos buscar la gloria y la alabanza del nombre de Dios en la salvación de las almas. Esto por el deseo se abre el entendimiento, el deseo como que nos despierta a conocer y a reconocer que debemos obrar y a ponerlo por obra. Esto que debemos buscar la gloria y la alabanza del nombre de Dios en la salvación de las almas. Y sigue diciendo Catalina: sabed, hijos, que el camino quedó cortado por el pecado y desobediencia de Adán, de modo que ninguno podía llegar a su meta. Por esta causa no se daba cumplimiento a mi verdad, pues le había creado a mi imagen y semejanza para que tuviese vida eterna y participase y gustase de mí, que soy suma y eterna bondad. Entonces, imaginaos que si decíamos que el deseo de Dios era que el ser humano gozara y participara de todo lo que él era en sí, y eso no se estaba dando por el pecado, ese honor de Dios no se estaba cumpliendo. Entonces había que hacer algo al respecto, ¿sí? Si uno tiene deseo de honor de Dios y eso no se está dando por el pecado, bueno, hay que, para honrar a Dios, hay que trabajar por la salvación de las almas, porque es lo mismo. Porque gracias por el pecado era que no se estaba cumpliendo ese honor de Dios. Y la gente se estaba perdiendo. Entonces, para que veamos que es un mismo deseo el que se pone a trabajar por los demás, porque sabe que si los demás no alcanzan a Dios, Dios no está contento. Porque la felicidad de Dios, o sea, su plenitud, lo que Él desea en su corazón, su voluntad, es que todo el mundo se salve y conozca la verdad. Como dice 1 Timoteo 2:4. Este deseo, que es honra de Dios y salvación de las almas, tiene primero una dimensión de servicio. La salvación del otro, o sea, el bien del otro, el primer movimiento de la persona que quiere el bien del otro es servirle. Y en la biografía de nuestra santa, este servicio del prójimo fue como descubierto en un segundo momento, porque ella en su casa vivía recluida en penitencia, en oración, en servicio a su familia, pero en un momento Dios le pide salir y servir. Primero, servir a sus hermanas, a los enfermos, a los pobres. Es como que le dice, bueno, no quiero que estés solo para orar, quiero que además estés para amar a los demás y servir a los demás. Y ahí cuenta Raimundo de Capua en La Vida, en la leyenda mayor, la Santa Virgen, bajo la enseñanza y la presión del Supremo Maestro,
aprendía cada día más a gozar en un lecho florido de los abrazos del esposo eterno y a descender al valle de los lirios para hacerse fecunda. Tampoco abandonaba ni dejaba a medias una cosa por la otra, lo cual es la máxima perfección y el máximo amor en quien está en camino. El fundamento y la causa de todas sus obras era el amor. Por ello, la caridad del prójimo andaba por delante de todas sus acciones. Sus obras de caridad para con el prójimo eran de dos especies, porque de dos sustancias está compuesto el prójimo, una espiritual y la otra corporal. Entonces, acá Raimundo muestra cómo es en realidad su mismo amor el que hace que Catalina esté dedicada a la contemplación, y un mismo amor hace que Catalina esté dedicada a la caridad para con el prójimo. ¿Por qué? Lo explica Catalina mismo, ¿no? Porque el afecto, el amor, no lo podemos manifestar procurando a Dios algún provecho, porque no necesita de nuestro bien. Podemos, sin embargo, debemos, no solo podemos, sino que debemos mostrarlo en nuestros hermanos, buscando la gloria y alabanza del nombre de Dios en ellos. O sea, el amor a Dios se muestra en el amor al prójimo, porque Dios no... Él mismo como que nos muestra al prójimo para devolver en el prójimo lo que le debemos a él. Entonces, por un lado, el deseo del amor a Dios, ese deseo de honrar a Dios, ese deseo de como crecer en nuestra entrega a Él, se realiza en el servicio a los demás. Pero Catalina tiene como otro llamado más grande, o no sé si más grande, pero particular, que es cómo se vincula en ella contemplación y compromiso con los procesos históricos, porque el servicio al prójimo en Catalina en un momento adquiere una inserción en el momento histórico que le toca vivir, en el siglo XIV, y en la coyuntura del cisma, de los reyes, que los musulmanes están ocupando Tierra Santa, bueno, todas esas coyunturas históricas, sociales, geopolíticas, en un momento ella como que se siente que Dios la impulsa a meterse en esa refriega. Y supongo que sería con temor y temblor, porque lo que menos se le hubiera ocurrido, encerrada en el cuartucho donde la habían recluido sus familiares, porque para que no estuviera pensando tonterías de eso de hacerse mantelata y eso, la ponen a más arduos trabajos, y de golpe de ahí se va al mundo no solo por el siglo, sino al mundo entero, porque recorre Europa. Y entonces, le dice Dios, eso rescata Raimundo también en Leyenda Mayor, tu corazón se encenderá tan fuertemente por la salud del prójimo, que olvidando el sexo cambiarás el modo de vida que has llevado hasta aquí. O sea, olvidando que eres mujer, cambiarás el modo de vida que has llevado hasta aquí. Dejarás de huir, como es costumbre, de la compañía de los hombres y de las mujeres por la salud de sus almas. Cargarás con todos los trabajos según tu fuerza. Muchos se escandalizarán por este modo tuyo de hacer y te contradirán, a fin de que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ejecutarás virilmente, ¿os acordáis de este adverbio virilmente? Ejecutarás virilmente todo aquello que el Espíritu te sugiera, porque por medio de ti arrancaré a muchas almas del borde del infierno y con mi gracia las arrastraré al reino de los cielos. Raimundo de Capua, sí. Raimundo de Capua. Entonces, ahí Catalina siente que Dios, que el Señor la arranca de esa reclusión y la inserta, la siembra en el medio de la refriega del mundo, de los conflictos del mundo. Y entonces, buscando el honor de Dios, trabajaba por el honor de la Iglesia, y eso le llevaba a buscar la paz entre el Papa y las ciudades-estado, porque sobre todo las ciudades norte de Italia habían hecho una liga en contra de el Papa, porque
En ese momento los estados pontificios también incluían esas ciudades, entonces las ciudades estas, Florencia, Pisa, no querían estar bajo la égida de Roma, porque era estar bajo la égida del Papa y los impuestos y todas esas cosas. Entonces hacían una liga de autonomía respecto de él. Entonces declaraban la guerra y están, ¿no? Esas dos facciones dentro de la misma Roma, unas pro-papa, otras anti-papa, bueno. Y ella busca la paz entre todas esas ciudades con el Jesús en la tierra, el dulce Jesús en la tierra que le decía el Papa. A la vez defiende el Papa, pero lo advierte y le amonesta para que regrese a Roma. Siente un especial llamado a colaborar con la reforma de la Iglesia, para que la Iglesia sea esta navecilla. Recordad que el mar tempestuoso del mundo, donde la gente se pierde y se ahoga, Jesucristo es el puente. ¿Os acordáis de esa? No dije nada esta vez, pero ya conocéis ese símil del puente. Y la Iglesia es esa nave que va como recogiendo la gente del mar y lo sube al puente. Y entonces, si la Iglesia no es lo que tiene que ser, no ayuda. Y por eso busca la reforma de la Iglesia. Y dice, con esto de la reforma de la Iglesia, dice Dios a Catalina: hay un remedio con el que aplacaré mi ira, y es que mis servidores sean solícitos en hacerme presión con lágrimas y atarme con las ligaduras de su deseo. O sea, Dios se deja presionar por las lágrimas y los deseos. O sea, Dios es especialmente sensible a las lágrimas y a los deseos de sus hijos, ¿no? De sus servidores. Tú ves que me tienes sujeto con estos lazos. O sea, Dios le dice a Catalina: tú eres poderosa conmigo por tus lágrimas y tus deseos. Porque Catalina dice: yo quiero, y bueno, dice: está bien, lo que tú digas. Tú ves que me tienes sujeto con estos lazos, los que yo mismo te di. O sea, Dios se deja atar con los lazos que Él mismo da. Porque quería hacer misericordia al mundo. Por eso Catalina, cuando dice: yo quiero que hagas misericordia y no me voy de aquí hasta que termines de hacer misericordia, en realidad lo que está pidiendo a Dios es que haga lo que Dios dice que hace. O sea, lo está invitando a Dios que sea Él, y en realidad es Dios mismo a través de Catalina que gestiona esa misericordia. Por eso dice Dios: doy a mis servidores hambre y deseo de honrarme y de la salvación de las almas. Toma pues tus lágrimas, tu sudor, sacadlos de la fuente de mi divina caridad, tú y los otros servidores míos, lavad con ellos la cara de mi esposa, la Iglesia. Yo te prometo que por este medio le será devuelta su belleza, con la paz, la humilde y continuada oración. ¿Os acordáis, no? Que humilde y continua oración era también un latiguillo. Con los sudores y las lágrimas derramadas y con el angustiado deseo de mis servidores. O sea, el deseo de la honra de Dios y de la salvación de las almas y las lágrimas, o sea, el esfuerzo, la pena, la lucha porque eso se cumpla, es el modo que tenemos los cristianos de lavar la cara de la Iglesia. Lavar la cara de la Iglesia es la reforma de la Iglesia. Que la Iglesia muestre su belleza, la belleza que tiene y que por los pecados humanos no se ve, no se nota tanto. Y entonces Catalina está el deseo y mueve en esta dinámica apostólica porque es el deseo de la honra de Dios y la salvación de las almas, ayudando a que la Iglesia muestre su verdadera belleza, que cumpla su verdadera misión, su verdadera identidad. Cuando, sigue Catalina trabajando en esto, ¿no? Estos compromisos de los procesos históricos, busca la paz social. Catalina es como una abanderada de la paz.
de la paz entre las familias, de la paz entre las ciudades, de la paz entre los pueblos, entre los reyes, entre los príncipes y entre todos con Roma. Y Raimundo dice, soy testigo ante Dios y ante los hombres de que aquel benigno pontífice puso la paz en manos de la Virgen, Catalina, diciendo, para que veas claramente que deseo la paz, la dejo totalmente en tus manos, defiende de corazón el honor de la Iglesia. O sea, el Papa le encomienda a Catalina el trabajo por la paz. Y la hace su embajadora, porque sabe que, bueno, él no tenía muchos dotes de poder articular. Catalina tenía ese don de convencer y de llevar el modo, porque como que articulaba con uno, convencía al otro y hablaba con este otro y así buscaba la paz entre todos y logra la paz entre las ciudades. Pero a la vez ese ardor, ese deseo apostólico que viene del honor de Dios y salvación de las almas, a Catalina decía Dios, ¿no? Te contradirán. Y decían de ella, ¿no? ¿Cómo va dando vueltas por ahí? Es una mujer. Si tanto quiere servir a Dios, ¿por qué no se queda en su casa? Y justamente como quiere servir a Dios, no se queda en su casa. Pero eso, claro, no la entienden. Y forma parte de su... De hecho, en un momento, como iba por un lado o para otro, en un momento, claro, hasta su mismo grupo dice, bueno, basta, muchacha, no estés yendo tanto para todos lados, porque todo el mundo empezaba a hablar mal de ella. Seguramente lo que tú quieres es brillar tú y ser tú la que te aplaudan y te aplaudan y te aplaudan. Y entonces dice, bueno, me quedo quieta. Y el Papa le pide que vaya otra vez a hablar. Dice, perdone santidad, pero haga un escrito con su propio sello y firma, porque no me creen. Entonces, si voy otra vez a decir que el Papa me envía, a decir, no, esto es idea tuya, no el Papa. Bueno, así que por favor, haga un escrito, que es usted que me manda, porque ahí sí ya no van a hablar mal de mí. El Papa le da su... Ahora, la motivación del apostolado, decíamos, es el deseo de Dios, el deseo que Dios tiene de la salvación del mundo. Pero ese modo de obrar también se identifica con Jesucristo. La motivación que le impulsa a salir a Catalina fuera de su casa no es un vano protagonismo, sino poner el honor de Dios en el centro y que se realice ese deseo que Dios tiene de la salvación de la humanidad. Más aún, frente a este deseo de Catalina de alcanzar la unión plena con el Señor, ella le pide, dice, bueno, quiero unirme a ti, si no puedo ir al cielo ya como quisiera, por lo menos déjame identificarme con tu sufrimiento. Y entonces Dios le concede como tener una experiencia de sus sufrimientos, y en un momento parece que Catalina queda como muerta de tanto dolor, y tuvo un tiempo muerta, según cuenta Raimundo. Pero el Señor la invita a regresar para trabajar por la salvación de las almas. Y ella dice, ay, qué pena. Y cuando se despierta se pone a llorar, porque dice, ay, yo otra vez aquí. Pero bueno, sabe que es por eso, y siente que Dios le dice así, bueno, vuelve pues a la vida y hazles comprender su error, el peligro que corren y su daño. Puesto que mi alma se mostraba más bien recalcitrante, eso como que dice Catalina, bueno, pero yo estaba media remisa a volver, como estaba tan bien allá, dice. El Señor replicó, la salud de muchas almas exige que vuelvas. La celda dejará de ser habitación acostumbrada, mas todavía por la salud de las almas te tocará salir incluso de tu ciudad. Yo estaré siempre contigo, tanto al ir como al volver. Llevarás el honor de mi nombre y mi doctrina a pequeños y grandes, tanto si son laicos como clérigos o religiosos. Pondré en tu boca una sabiduría a la cual ninguno podrá resistir. Lo de Jeremías, ¿no? Pero bueno,
Entonces, el motivo por el que ella anda por todos lados no es que es andariega nomás. Femina andariega, decían. De Teresa también, podrían haber dicho de ella lo mismo. Pero es porque, bueno, había un fuego dentro que de fidelidad al deseo de Dios que la hacía salir, ¿no? Entonces, ahora vive esta misma entrega de amor al ejemplo de Jesús, que también se entregó por amor totalmente por la salvación de las almas. Y en ese deseo invita a sus discípulos, por ejemplo, dice: oh dulcísimo Hijo en Cristo Jesús. Este creo que es Bartolomé Dominici, otro domingo. Corramos a esta mesa. ¿Se acuerdan que decíamos la mesa, esta mesa agujereada, tal que tiene como regueros de sangre y fuego? Y decía que qué bonito, decían ayer. Bueno, cumplir mi deseo de modo que yo celebre la Pascua, como queda dicho. Porque deseaba con gran deseo comer esta Pascua con vosotros. Hacer como el que bebe mucho, que se embriaga, se pierde a sí mismo y no ve. Si el vino le agrada, bebe aún más, tanto que calentado el estómago por el vino no lo puede sufrir y vomita. Disculpen, pero lo dice así Catalina. Verdaderamente, hijo, en esta mesa encontramos este vino, la mesa de la cruz, encontramos ese vino, o sea, en el costado abierto del Hijo de Dios. Él es la sangre que calienta y aleja toda frialdad, aclara la voz del que bebe y alegra al alma y al corazón. Porque la sangre es derramada por el fuego de la divina caridad y tanto calienta al hombre que lo pone fuera de sí. De aquí que no pueda verse así por sí mismo, sino a través de Dios. A Dios como Dios y al prójimo por Dios. Sino desde Dios. Se comprende así desde Dios. A Dios como Dios y al prójimo por Dios. Como ha bebido mucho, la echa sobre la cabeza de los hermanos. O sea, vomita sobre la cabeza de los hermanos, y ha aprendido del que continuamente la derrama, no para provecho suyo, sino para el nuestro. Nosotros, pues, comemos la mencionada mesa, asemejémonos a la comida, Cristo. Obremos como Él, no por nuestra utilidad, sino para la honra de Dios y la salud del prójimo. Para ello habéis sido enviados. Ánimo, pues, porque este fuego os dará la voz y quitará la ronquera. Todo simbólico, ¿no? El vino, echar lo que se ha bebido, porque es esa misma comida, esa misma bebida que es el amor de Dios en Cristo, que ese modo que tiene Dios de salvar la humanidad, ese mismo modo es el que uno lo hace, con esa misma entrega, con ese mismo sacrificio, con esa misma pasión. La de Jesús en la cruz es la de quien le sigue. Como dice también, ¿no?, que Jesús se mantuvo en la cruz no por los clavos, sino por la dolorosa caridad que lo impulsaba al honor del Padre y la salvación de las almas. Entonces, si Jesús hizo así, quien lo sigue está invitado también a buscar la gloria y la alabanza del nombre de Dios en los prójimos, y a caminar por el puente que es Jesucristo, buscando la gloria del nombre de Dios en la salvación de todos. Entonces, esta motivación apostólica es para obrar el honor de Dios y la salvación de las almas, pero al modo de Jesús, con esa entrega, con ese sacrificio. Para Catalina, el predicador, la salvación de las almas tiene estrecha relación con la predicación, ¿no? Nuestra orden está fundada para la predicación y la salvación de las almas. Entonces Catalina se refiere en sus cartas al predicador como aquel que siembra la palabra, verbo et exemplo, con palabras y con obras, pero también con un término raro que lo pone a San Pablo y lo invita a sus discípulos. Comedor y gustador de almas por el honor de Dios. ¿Qué es comedor y gustador de almas por el honor de Dios? Bueno, el que conquista almas para Dios. Eso es comer y gustar almas. Vamos a ver cómo se lo dice
a uno de sus discípulos: a vos, amadísimo y carísimo hermano e hijo mío en Cristo Jesús, yo, Catalina, sierva y esclava de los siervos de Dios, os escribo y saludo en su preciosa sangre, con el deseo de ver cumplida en vos la palabra de nuestro Salvador a sus discípulos, a saber, vosotros sois la luz del mundo y sal de la tierra. Eso quiere mi alma con grandísimo deseo. Ya van 2 veces la palabra deseo. No van 3 renglones y 2 veces la palabra deseo. Que seáis vos, el Hijo iluminado por la luz y calor del Espíritu Santo, sazonado con la sal del verdadero conocimiento y de la verdadera sabiduría, de modo que con perfecta solicitud expulséis al pecado y a los demonios de las entenebrecidas almas de las criaturas. O sea, hacer luz es expulsar la oscuridad de las almas. Tiene que ver con la predicación. No veo que se pueda hacer bien, ni conseguir, ni cumplir mi deseo sin el perseverante y ardoroso amor, y sin acercaros y uniros continuamente, sin negligencia, a la verdadera luz, sabiduría y fuego y calor de la divina caridad, que nos fue manifestada por la unión que Dios hizo con el hombre. O sea, no vas a cumplir mi deseo si no te unes a la luz y a la sabiduría y al fuego del amor de Jesús. Digo, hijo mío, que no habrá quien contemple a Dios hecho hombre, corriendo a la afrentosa cruz, que no llegue, participe y se llene del verdadero amor. O sea, como diciendo, ¿quién mirando a la cruz no se llena de amor? Así se complacerá en la comida en que Dios se deleitó. Así se complacerá en la comida en que Dios se deleitó y será comedor y gustador de almas. Es comida de tal dulzura y suavidad que engrandece al alma y no se puede deleitar en otra. Como que esa entrega, la entrega de Jesús por lo demás es como una comida. Entonces, entregarse así, entregarse por las almas es de como rescatar almas para Dios, comedor y gustador de almas. Así, es un raro, pero muy interesante este símbolo, este símil que pone Catalina. Entonces, hasta aquí, el deseo de Dios es deseo de su honra. Es para Catalina también deseo de la salvación de las almas. Porque lo que Dios quería, que era que todos participaran de su regalo, no se estaba pudiendo lograr por el pecado. Entonces hay que hacer algo, dice Catalina. Porque al final el deseo de Dios no se está cumpliendo. Hay que hacer algo. Y el mundo se está arruinando, una obra de Dios se está arruinando. Entonces hay que hacer algo. Por honor de Dios hay que hacer algo. Lo decimos nosotros, por amor de Dios hay que hacer algo. Y entonces es que siente esa invitación al servicio y más aún al compromiso. Y a hacer que la iglesia se reforme, ayudando a que cada cristiano viva lo que tiene que vivir. Como decíamos ayer, decía alguno de sus discípulos, si fuerais lo que debéis ser, no solo tu lugar, sino Italia entera estaría ardiendo. Si fuera lo que debéis ser. Ahora, este modo de obrar en amor, de servicio y en amor con los demás por la salvación de las almas, tiene que ver con algo que Catalina concibe, que es la discreción o el discernimiento. Discreción como la virtud de la prudencia. La discreción es esa capacidad, esa habilidad de la persona de poder distinguir qué es lo mejor en cada momento, distinguir lo bueno de lo malo, distinguir lo mejor de lo peor, distinguir los medios
aquí y ahora, porque a veces allá y entonces otros medios podrían haber sido mejores, pero aquí y ahora estos medios para llegar a tal fin. La discreción, como la prudencia, tiene que ver con el discernimiento. Y entonces, el discernimiento en Catalina es una capacidad, una habilidad que tiene que ver con por un lado, con esto del conocimiento propio. Y el conocimiento propio en Dios y el conocimiento de Dios, de la bondad de Dios en uno mismo. Eso para Catalina es como una luz. Le da luz al creyente para poder iluminar sus acciones, iluminar sus criterios. ¿Con qué criterio voy a actuar? Quiero actuar con el criterio de la luz de la verdad. La luz de la verdad me va a enseñar qué debo hacer. Pero para enseñarme qué debo hacer, primero me enseña cuál es el bien, a qué bien tengo que elegir, qué es lo que tengo que elegir. Entonces, por un lado, la luz de verdad del doble conocimiento ayuda a descubrir el verdadero valor de bien de cada cosa. Hay cosas mejores y cosas no tan buenas. Entonces, desde esa luz de verdad, descubre y sabe el valor de todo, el sumo bien que es Dios y el valor de todo en función de Dios. Cómo elegir las cosas en función del supremo bien que es Dios. A este conocimiento, entonces, se orienta el obrar. Porque ayudando a discernir el valor de cada cosa, se instruye sobre el amor que debo dar a cada cosa. Porque elegir es amar. Yo elijo algo y al elegirlo estoy dando mi querer, lo quiero. Y entonces, ¿cómo amo en definitiva eso? ¿Cómo ordeno mi amor? La luz de la verdad me ayuda a ver cómo ordeno, termina redundando en beneficio de mi actuar. ¿Cómo ordeno el amor? Y el amor se ordena a tres destinos: a Dios, a mí y a los demás. Discernir el modo de amar a cada cosa es discernir el modo de obrar. ¿Cómo actúo con ellas? ¿Cómo obro con los demás? ¿Cómo obro con Dios? ¿Cómo obro conmigo mismo? ¿Y cómo obro con los demás? A esto la santa le llama discreción o discernimiento, que es esta virtud de doble condición. Por un lado, es una virtud de conocimiento, porque reconoce que a Dios debe darle su orientación fundamental. Dios es lo primero, Dios es lo principal, todo para Dios. Todo debe hacerse con la finalidad del honor de Dios y su gloria, que es la salvación de las almas. Entonces, el deseo ayuda también como a orientar, a darme cuenta, a conocer y a orientar mi acción. El deseo entonces es como me conecta con la luz de la inteligencia para descubrir la verdad de cómo tengo que obrar verdaderamente. El deseo al final termina ayudando a vivir, a obrar. Y dice Catalina, hablando del amor, dice: este amor me lo atribuye a mí, dice Dios, dando gloria y alabanza a mi nombre. Y me devuelve las gracias y dones que ve y reconoce haber recibido de mí. Así, a Dios entonces le da el amor, dando gloria y alabanza a su nombre y dándole gracias por todo lo que ha recibido la persona de Dios. Asimismo, a uno mismo, la persona da lo que ve que tiene merecido, reconociendo que por sí misma no existe. Tú no eres, ¿os acordáis, no? Y que el ser que tiene lo ha recibido gratuitamente de mí y no de sí misma. Le parece ser ingrata a tantos beneficios y negligente por no haber usado el tiempo y las gracias recibidas. Le parece que por ello es digna de las penas. Entonces se entrega al aborrecimiento y desprecio de sus culpas. Esto lo realiza la virtud de la discreción, fundada en el conocimiento de sí a través de la verdadera humildad.
Los que poseen la virtud de la discreción, que después de haber rendido el referido honor a mí y a sí mismos, pagan al prójimo la importantísima deuda de afecto de la caridad y de la humilde y perseverante oración, lo que deben hacer unos para con otros. Al prójimo le dan la debida doctrina y la ejemplaridad de su santa y honesta vida, aconsejándole y ayudándole a la salvación de su alma conforme a su necesidad. Bueno, vieron que Catalina habla un poquito así como revuelto, ¿no? Pero en definitiva es esto. Dar a cada uno lo que le es debido. Porque vivir es ser responsable. Uno no puede vivir la vida irresponsablemente. Cada uno está aquí con una misión. Y entonces yo soy responsable del mundo. Yo soy responsable de los demás. Yo soy responsable de lo que pasa. No es que todos tienen, yo no soy el ombligo del mundo. Al contrario, yo estoy al servicio del mundo. Y entonces tengo una responsabilidad. La responsabilidad es dar a cada uno lo que le es debido. Porque he recibido todo. Y tengo deuda con Dios. Porque he recibido todo. Todo Dios me ha dado de más. No era y ya me amó. Entonces, todo es deuda. Con Él es todo deuda. Pero como Él quiere que no se lo pague a Él, sino a los demás, la deuda es deuda de amor. Y a Él entonces la honra. A mí mismo, aborrecimiento y desprecio de mis culpas. O sea, arrepentimiento y saber que yo no soy. No creerme quien no soy. Y al prójimo, la caridad, trabajando por la salvación de su alma conforme a su necesidad. Entonces, a cada uno se le da algo. La deuda es con Dios todo, la honra. A mí no soy. O sea, soy lo que soy por Dios. Acordaos que decíamos, ¿no? Aborrecimiento así de lo que tiene de sí y amor así en lo que tiene de Dios. Y a los demás, la deuda de la caridad. A Dios entonces el amor debe ser sin medida, el amor perfecto de hijo. ¿Os acordáis que en el puente hay 3 escalones? El amor de siervo, el temor servil, el amor de amigo, el amor de mercenario, que es el que, uno es el que ama por miedo, el otro es el que ama por paga, y el otro es el que ama gratuitamente. Es el amor de hijo. Asimismo, distinguir medios de fines. El amor debe poner, el afecto se pone en los fines, que son las virtudes, y no en las penitencias o prácticas de cumplimiento, que son obras finitas. Las virtudes son obras infinitas. Entonces, porque justamente a Daniela de Orvieto, una de las mantelatas, estaba triste porque como estaba enferma no podía hacer penitencia. Y le dice, señora, ¿usted está triste porque no puede hacer penitencia? Pero ahí, ¿qué la entristece? ¿Su orgullo o su amor? Porque claro, como no tiene penitencia para hacer, no tiene nada bueno que mostrar a las demás, que hace mucha penitencia y que es mejor que las demás en las penitencias que realiza. No, la humildad, las virtudes son las que tiene que usted procurar, no la penitencia. Porque las virtudes no tienen fin, la penitencia sí, porque si son sin fin se acaba el cuerpo y Dios no quiere eso. Entonces, a Dios el amor de hijo, a uno mismo reconocer ese amor propio que está en el origen de todo el mal del mundo. El amor propio es esa ceguera que me confunde, medios y fines. El amor propio es en realidad vivir para gusto de mí, por cuidado de mí. Y eso
Ahí no estoy pagando deuda, al contrario. Y al prójimo se le debe la caridad ordenada, es decir, se debe dar todo, hasta la propia vida si fuera preciso, pero en atención a la salvación del alma, no en atención a los gustos y caprichos, o sea, no en atención a nada que no sea el verdadero bien para el otro. Entonces, el deseo, otra vez esto del el deseo que es honra a Dios, termina siendo también salvación del prójimo o servicio al prójimo, porque es el mismo amor que quiere dar a Dios, quiere saldar con Dios o quiere responder a Dios a tanto regalo. ¿Y cómo responde? Dándole a Él y a los demás. Entonces es como la deuda con Dios es deuda de amor a Él, de hijo, de amor a los demás por la salvación de las almas, y a mí es amor, pero para que viva lo que Dios quiere, no amor propio, sino amor de entrega. Y en definitiva, es esto que decía San Pablo, ¿no? Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor. Y eso es verdadera libertad. Porque a veces tenemos entre nosotros muchas deudas, o pensamos que tenemos muchas deudas, y actuamos como si tuviéramos muchas deudas entre nosotros. Y en realidad, nadie le debe nada a nadie, solo amor. Si le debo respeto a un hermano es por amor. Si le debo obediencia a un hermano es por amor. Si le debo decir algo que puede ser difícil es por amor. Si le debo servicio es por amor. No porque le tengo miedo, no porque me va a convenir, porque si yo le doy después me va a dar. Nada, solo amor. Entonces, en realidad, la deuda es la libertad de amor. Catalina en esto es una mujer libre, porque el deseo de Dios la libera de toda otra afección, de otro compromiso. No tiene compromiso con nadie más que con Dios y con la salvación de los demás. Entonces es libre. Dice, cuando un alma se eleva a Dios con ansia de ardentísimo deseo de honor a Él y de la salvación de las almas, se ejercita por algún tiempo en la virtud. Esto como un repaso de todo, ¿no? Como una especie de resumen. Se aposenta en la senda del conocimiento de sí misma y se habitúa a ella para mejor entender la bondad de Dios. Porque al conocimiento sigue el amor. Y amando, procura ir en pos de la verdad y revestirse de ella. Y porque de ningún otro modo gusta y es iluminada tanto de esa verdad como por la oración humilde y continuada, fundándose en el conocimiento de sí y de Dios, al ejercitarse en ella, en esa oración de modo dicho, ese alma se une a Dios siguiendo las huellas de Cristo crucificado. De esta manera, por el deseo perfecto y la unión de amor, hace de él un otro yo. Esto dice Dios, ¿no? Que al final el cristiano, si vive así, dice, estos cristianos que viven así son otro yo, dice Jesús. Fijaos cómo el deseo tiene una dinámica, porque todo esto es por el deseo, ¿no? Dice, de esta manera, por el deseo perfecto y la unión de amor, hago de él otro yo. El deseo tiene una dinámica de perfeccionamiento en la persona, porque la configura con aquel a quien ama, con quien se une. La unión, el deseo comporta unión y la unión comporta configuración, transformación en la persona que se ama. Entonces, por eso el deseo en la dinámica de la vida espiritual es la fuerza que el deseo como la brújula y el motor para la vida espiritual, ¿no? Es la experiencia por donde Dios le busca a la persona, porque Dios desea, Dios es deseante,
Y así, mediante la inteligencia y la voluntad, el creyente está motivado a buscar y a encontrar la verdad, a reconocer y a obrar el bien. De este modo, por este deseo, va configurando su vida y su persona del modo de Jesucristo, que termina siendo otro bien. Y entonces el deseo, con esto termino, y haciendo este resumen, ¿no? Es ese motor y brújula, brújula porque orienta y motor porque impulsa a hacer otro bien. En estas dos dimensiones, en la dimensión contemplativa y en la dimensión apostólica, en la dimensión del deseo de honor de Dios y en la dimensión del deseo de la salvación de los demás. Así que bueno, hermanas, a desear mucho. Muchas gracias.